Muy buen día para todas las personas que en este momento se conectan con B2B Abogados y Consultores. Sean todos bienvenidos a esta charla informativa en la que trataremos los principales alivios y novedades normativas tributarias en lo que respecta a la emergencia nacional que se vive por el COVID-19. En este momento tenemos 206 participantes y siguen llegando más personas. Bienvenidos sean todos a este espacio. Por ahora quiero presentarme. Si usted ingresa por primera vez a estas charlas, darle la bienvenida y permítanos presentarnos. Nosotros somos B2B Abogados y Consultores. Mi nombre es Natalia Suárez, directora jurídica. Somos una firma experta en litigio GPP y en gestión del riesgo empresarial. Tenemos un equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta que este derecho implica conocimientos en el área tributaria, en el área societaria, en el área del derecho laboral y de la seguridad social, en derecho administrativo. Entonces, estamos en este momento contribuyendo con esta crisis para todas las empresas, poniendo nuestro granito de arena, como digo yo siempre, tratando de enviarles a ustedes algunas ayudas, algunos consejos, una asesoría y sobre todo información de primera mano actualizada en lo que respecta al día de hoy a alivios tributarios para las empresas. Entonces, mil gracias a todos, bienvenidos. En este momento somos 214 participantes. Mil gracias a todos por su asistencia. Permítanme presentar a la persona que me va a acompañar el día de hoy en esta charla, en la que les informaremos cuáles han sido esas novedades normativas en lo que respecta a impuestos nacionales, impuestos territoriales, incluso en temas de contribuciones a las fiscales y de la seguridad social. Quiero presentar a Ángela Pavón. Ella es abogada, nuestra directora regional de Caquetá. Ángela, buenos días, eres muy bienvenida. Quiero contarles que Ángela es una abogada muy preparada. En este momento tiene una especialización en Derecho Societario, amplia experiencia en procesos UGPP. En este momento tiene un magíster en Derecho Tributario de la Universidad de la Amazonía y se desempeña como docente en esta misma universidad. Ángela, es un placer tenerte con nosotros y antes de darte paso, bueno, quiero seguir saludando a las personas que se siguen conectando con nosotros. Sean todos bienvenidos. Quiero compartirles a ustedes, para las personas que están ahí en el chat, para que me informen si la pueden ver. ¿Pueden ver una presentación? Perfecto, gracias. Bueno, contarles, como todos sabemos, las personas jurídicas grandes contribuyentes debían pagar el impuesto sobre la renta en 3 contados con la legislación anterior, que iba a la cuota 1 desde el 11 de febrero al 24 de febrero, lo que quiere decir que ya hay muchas personas que pues, se han puesto el día con esa primera cuota. La segunda cuota iba del 14 de abril al 27 de abril del 2020 y la tercera cuota del 9 de junio al 24 de junio, como podemos observar en pantalla. El decreto 520, que está muy ligado al decreto 401 del 2020, porque lo modificó respecto de los plazos de personas jurídicas en materia de renta, trajo consigo una nueva prórroga en los plazos. Es importante que conozcamos cuáles son. Estas personas jurídicas grandes contribuyentes deberán cancelar el pago o deberán hacer el pago de la segunda cuota según el último dígito de su NIF del 21 de abril del 2020 al 5 de mayo del 2020. Ello lo deberán hacer por el 45% del valor del saldo a pagar por el año gravable 2018. Y respecto a la declaración y al pago de la tercera cuota, dependiendo del dígito, obviamente, de verificación, el plazo irá desde el 9 de junio del 2020 hasta el 24 de junio del 2020. Para las personas jurídicas en general, es decir, las que no han sido calificadas como grandes contribuyentes, la primera cuota, según los últimos 2 dígitos, como podemos ver en esta presentación, irá del 21 de abril del 2020 al 19 de mayo del 2020, con la salvedad de que se hará sobre el 50% del valor del saldo a pagar del año gravable 2018. Y la declaración y pago de la segunda cuota se hará dependiendo de los últimos 2 dígitos, como lo pueden observar ustedes, desde del 1 de junio del 2020 al 1 de julio del 2020.
En lo que tiene que ver con las empresas con régimen simple de tributación, como pueden observar en la tablita, las fechas para pagar el anticipo de los periodos de enero, febrero y marzo-abril fueron aplazadas. Lo que quiere decir que el del primer bimestre, enero-febrero, se pagará en mayo y el del segundo bimestre se pagará en junio. Sé que hay muy pocas personas que están calificadas en este régimen. Los requisitos son difíciles. No conozco muchas empresas que estén en este régimen, pero es importante que tengamos eso en nuestro radar. El decreto 401 de 2020 también trajo consigo un tratamiento especial en renta y en IVA para las personas jurídicas que desempeñan actividades económicas de hotelería, transporte aéreo y eventos públicos como el teatro, conciertos y demás. Porque obviamente el gobierno nacional ha sido muy consciente de que debido al aislamiento obviamente están en pérdidas en este momento específicamente esos sectores de la economía. Y por tanto, para las personas que desarrollen estas actividades como grandes contribuyentes, la segunda cuota del impuesto sobre la renta deberán pagarla hasta el 31 de julio y la tercera cuota hasta el 31 de agosto. Para los que no sean grandes contribuyentes, pero ejerzan estas actividades, la primera cuota será igualmente desde el 31 de julio hasta el 31 de agosto de 2020. No se modifica la fecha de declaración del impuesto para ninguno de los dos grupos, pero en cuanto a IVA, importante también incluir la actividad de expendio de comidas aquí. Para el bimestre de marzo-abril o para el cuatrimestre de enero-abril de 2020, el plazo será hasta el día 30 de junio del 2020. En cuanto al impuesto al patrimonio, el decreto 401 también trajo unos plazos específicos. Como pueden observar en las tablitas, el pago de la primera cuota será del 12 de mayo del 2020 al 26 de mayo del 2020. Y la declaración y pago de la segunda cuota irá entonces desde el 28 de septiembre del 2020 hasta el 9 de octubre del 2020. Para el tema de declaración de activos en el exterior, los grandes contribuyentes tendrán un plazo del 9 de junio del 2020 hasta el 24 de junio del 2020, dependiendo su dígito de NIT, el último. Y para las personas jurídicas, teniendo en cuenta sus últimos dos dígitos, del 1 de junio del 2020 hasta el 1 de julio del 2020. En cuanto a la información exógena, la DIAN, mediante resolución 27 del 2020, también amplió los plazos, los prorrogó, para que las personas calificadas como grandes contribuyentes puedan presentarla desde el 15 de mayo del 2020 al 29 de mayo de 2020 según su dígito. Y las personas jurídicas que no califican como grandes contribuyentes presentarán esta información del 1 de junio del 2020 al 1 de julio del 2020. Eso en cuanto al tema de renta. ¿Qué sucede en cuanto al tema de pensiones, que nos ha generado mucha inquietud y que tenemos muchas consultas día a día respecto de este tema? El decreto 558 de 2020, que es un decreto muy reciente, expidió un alivio tributario para empleadores, trabajadores e independientes que consiste en la reducción del aporte al subsistema de pensión al 3%. Entonces, en esa medida tendremos que el empleador deberá aportar el 75% de ese 3% establecido y el trabajador deberá aportar el 25% de ese 3%. En palabras más concretas, empleador deberá aportar al sistema de pensión durante estos meses mientras dura la emergencia económica el 2.25% del IBC y al trabajador se le descontará solamente el 0.75%. El ingreso de cotización sigue siendo el mismo, el ingreso base de cotización sigue siendo el mismo, total remunerado, demás, etc. ¿Qué sucede con independientes? Que para los independientes, ellos sí deberán asumir el 100% de ese 3%. Y eso se calculará dependiendo del independiente que usted sea, ¿no? Si es rentista de capital, si es trabajador por cuenta propia, o si es independiente con contrato de prestación de servicios profesionales, etcétera, etcétera. Pues hay que tener en cuenta esas reglas, pero importantísimo, es un alivio brutal para las empresas en este momento y para independientes, obviamente. Bueno, ahora vamos con el tema de devoluciones y o compensaciones abreviadas y automáticas. Entonces, quiero darle la palabra a Ángela. Ángela, eres muy bienvenida. En el caso en que no sean considerados, estas personas que hacen la solicitud no sean considerados como de riesgo alto, se continúa normalmente con el procedimiento abreviado. Es abreviado porque tan solo tiene una duración de 15 días.
contados a partir del momento en que se radica la solicitud. Esto modifica un tanto, o mejor, en su totalidad, el término establecido por nuestro estatuto tributario en el artículo 855. Asimismo, este decreto determinó que mientras permanezca vigente el estado de emergencia, no será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones. Sin embargo, esa relación sí deberá ser entregada una vez se termine la emergencia y hasta dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la misma. Tenemos que la norma señala a su vez que las solicitudes de devolución que se encuentren en trámite a través de este procedimiento abreviado finalizarán en el momento de la terminación de la emergencia sanitaria. Bien, recuerden que los saldos a favor que sean inferiores a las 1000 VTs, esto es alrededor de 35 millones de pesos, se pagarán a través de, perdón, se abonarán a las respectivas cuentas de los contribuyentes, y aquellos saldos que superen estos 1000 VTs serán pagados a través de TIDIs, que son los títulos de devolución de impuestos. Básicamente son títulos valores que pueden ser libremente negociables con las entidades financieras. No hay que olvidar también que la DIAN va a realizar un control posterior sobre estas solicitudes de devolución una vez, por supuesto, se termine el estado de emergencia. Bien, frente al procedimiento, básicamente el decreto nos refiere que se deben adjuntar pues, los respectivos formatos y los documentos que acrediten los requisitos pues, contemplados en la norma, dependiendo, por supuesto, del concepto de devolución que se vaya a elevar. Como lo mencioné hace un momento, no es necesario anexar la relación de costos y gastos, y esta presentación se hará con posterioridad, 30 días calendarios después de haber terminado o de que se haya levantado el estado de excepción, y el término para resolver pues es de 15 días. La novedad básicamente en este alivio tributario consiste en que pues, es un procedimiento abreviado en el cual se hace un análisis de la documentación que debe reflejar pues, una actividad económica racional que esté sustentada en las devoluciones que históricamente ha solicitado la empresa, y pues se procede a una devolución automática sin que sea necesario pues la preparación de información previa, como estaban pues acostumbrados los contadores, a esta relación de costos, gastos, deducciones, en los cuales se deben identificar los terceros y pues que deben allegarse los respectivos soportes. Entonces esa partecita junto con el término abreviado pues estará excluida. Vamos. Bien, otro alivio tributario está contemplado en los decretos 438 el 16 de marzo del 2020 y el 551 del 15 de abril del 2020, que nos hablan básicamente de la exención transitoria del impuesto sobre las ventas IVA. Entonces, hasta a través de este decreto se establece la exención para la importación y venta en el país de más de 211 bienes e insumos médicos. Inicialmente se han declarado exentos equipos médicos y luego esta medida se amplió a bienes básicos que tienen que ver con, por ejemplo, alcohol, jabón, tapabocas, desinfectantes, entre otros. Así las cosas, el IVA a favor o el saldo a favor que se genere según ese decreto no será objeto de compensación y de devolución, pero se puede imputar a las declaraciones de los periodos siguientes. Esto quiere decir que el tratamiento del IVA es básicamente del 0%, y los responsables del IVA que hayan pagado en la compra de los equipos podrán tomar estos valores como impuestos descontables sin derecho a que se le devuelvan, digamos, esos saldos a favor. Bien, continuamos. A su vez, el gobierno pues, ha establecido un tratamiento especial para ciertos sectores productivos. Entonces, entre ellos tenemos el tratamiento especial para la CESAL, las entidades sin ánimo de lucro, que pertenezcan al régimen tributario especial, es decir, aquellas que cuentan con beneficios tributarios en materia de impuestos a la renta. Estas podrán acceder a estos beneficios contemplados en el decreto 530 del 2020,
que consiste básicamente en la exención al pago del gravamen a los movimientos financieros, pues lo que todos conocemos como el 4 por mil, que cobran las diferentes entidades por los movimientos en las cuentas de ahorro y corriente. Así las cosas, las ESAL podrán inscribir hasta 2 cuentas, sea estas de ahorro o corriente, que estarán exentas del gravamen a los movimientos financieros, y esta exención, eso deben tenerlo muy presente, cobija exclusivamente aquellas transacciones destinadas para beneficiar a la población más vulnerable. Digamos que no aplica para todo tipo de transacciones. Para acceder a este beneficio de la CESAL se debe solicitar por escrito a la entidad financiera donde pues, las empresas tengan sus respectivos productos, la marcación de las cuentas y manifestar bajo la gravedad de juramento el destino que se le va a dar a estos recursos. Asimismo, esa documentación debe allegarse a la DIAN dentro de los 15 días siguientes. Y una vez culminen las causas de la declaratoria de emergencia, se debe aportar nuevamente a la DIAN la información de los montos totales de los retiros que se hayan efectuado y el destino que se le haya dado a esos recursos, identificando, por supuesto, a los beneficiarios de los mismos. Bien, eso en cuanto al tratamiento especial para la CESAL. Ahora, este decreto también, avancemos, establece un tratamiento especial para efectos de las donaciones. Ahora las donaciones para efectos tributarios no se consideran venta. Entonces, estas donaciones que se van a realizar solo aplica para cierto tipo de bienes, especialmente los de consumo humano, animal, vestuario, elementos de aseo, medicamentos, entre otros. Entonces, esta es una exención bien interesante, perdón. Esa es una modificación bien interesante en materia de donación para todas aquellas empresas pues, que quieran hacer o aportar su granito de arena con ocasión pues, de la calamidad que estamos viviendo. Hay otra modificación que básicamente tiene que ver con la suspensión de un artículo del Código Civil, está en la siguiente diapositiva, la mostramos por favor, que básicamente habla del tema de la insinuación de las donaciones. Recuerden que este artículo del Código Civil, el 1458, establece la obligación que tienen las personas que van a efectuar la donación de hacer una insinuación que no es otra cosa que elevar a escritura pública digamos, esta transacción, y a través de este decreto básicamente se suspende temporalmente este artículo y las donaciones pues ya no requerirán de ese requisito especial de insinuarlos, es decir, elevarlos a escritura pública. Bien, continuemos. Ahora, consideramos importante hablar de algunos tratamientos tributarios especiales que favorecen a ciertos sectores productivos. Entre ellos tenemos el sector productivo del sector transporte, que a través del decreto 482 del 26 de marzo del 2020 se crea un centro de logística especial que básicamente se encarga de adoptar decisiones frente a las condiciones para la prestación del servicio de transporte tanto terrestre como aéreo. Y dos temas importantes para destacar que se pueden considerar como alivios tributarios a favor de estas empresas es que están exentos en el pago de los peajes. Se suspende durante el tiempo que dure la emergencia el pago o el cobro mejor de estos peajes, siempre y cuando la empresa realice aquellas actividades que están establecidas en el decreto 457 del 2020, que básicamente hace referencia al transporte de insumos, de todo tipo de insumos, de alimentos, servicios funerarios, entre otros. Ellos son, digamos, como los beneficiados de esa exención. Asimismo, esto ya es en materia aérea, se suspende transitoriamente el pago de los cánones de arrendamiento por parte de la aeronáutica civil para pues, aquellos cánones de arrendamiento de los espacios que son objeto de explotación en los respectivos aeropuertos. Continuemos. Otro sector productivo que ha recibido unos beneficios especiales es el sector turismo a través del decreto 557 del 13 de abril del 2020. Básicamente este beneficio aplica especialmente para las micro y las pequeñas empresas y lo que hace es ampliar el plazo para el pago del impuesto nacional con destino al turismo, que se amplió hasta el 30 de octubre del 2020.
Otra modificación importante es que la destinación de esos recursos del impuesto al turismo se van a girar directamente a como un apoyo para los guías turísticos, pues que no tengan o demuestren que no tienen la forma de sustentar sus necesidades básicas. Asimismo, también se les va a otorgar diferentes incentivos económicos con cargo a ese impuesto nacional. Adelante. Otro incentivo o alivio aplica también para los artistas, creadores y gestores culturales. El decreto 561 del 2020 otorga también la posibilidad de utilizar los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, tanto de la vigencia 2019 como de esta vigencia 2020, para que transitoriamente sean utilizados como un beneficio a favor de los artistas, creadores y gestores culturales. Y finalmente, otro alivio tributario u otro beneficio tiene que ver con el sector de telecomunicaciones. A través del decreto 540 del 2020 se estableció un procedimiento abreviado para el trámite de las solicitudes de licencias para el despliegue de infraestructura, que consiste básicamente en que se le otorga un plazo de 15 días a la administración para que haga el estudio de estas licencias, y de no responder en este término, pues opera el famoso silencio administrativo positivo, y por lo tanto las empresas podrán pues llevar a cabo, digamos, todas esas actividades de despliegue de infraestructura. Y otro beneficio que está más enfocado en nosotros los consumidores tiene que ver con la exención en el pago del IVA de aquellos servicios de voz e internet móviles durante 4 meses para aquellos servicios que no superen las 2 UETs. Bien. Eso en cuanto, continuamos, en cuanto a los alivios para ciertos sectores económicos. Ahora vamos a hablar de un nuevo impuesto que se ha creado en Colombia, que se conoce como impuesto solidario, que aplica para los servidores públicos. Entonces, con ocasión de estas atribuciones de las que hemos hablado, que se le otorgó al legislativo, pues se creó este nuevo impuesto, que se ha denominado así impuesto solidario, que busca básicamente recaudar mediante el mecanismo de retención en la fuente, y cuyo objeto pasivo son los servidores públicos, aquellas personas naturales que estén vinculadas con contrato de servicios profesionales, y los pensionados que reciban las famosas megapensiones, y que tengan o reciban pagos o abonos en cuenta de salarios, honorarios, mesas pensionales mensuales periódicas de 10 millones de pesos. Para efectos de establecer la base gravable de este impuesto, se deducirá del valor del, se deducirá del primer 1.800.000 devengado de esa base de los 10 millones de los que estamos hablando. Entonces se excluye ese primer 1.800.000, y ahora lo vamos a ver en la tabla. Este impuesto solidario tiene una vigencia de 3 meses, empieza a operar a partir del mes de mayo, del 1 de mayo, y va hasta el 31 de julio. No son sujetos pasivos de este impuesto el talento humano en salud y miembros de la fuerza pública. Bien, miramos por favor la tabla en la siguiente diapositiva. Entonces acá podemos ver claramente cómo va a operar el tema de las tarifas. Entonces tenemos que salarios mayores o iguales a 10 millones y hasta 12.500.000 van a tener o se les va a aplicar una tarifa bruta del 15%. Acá tenemos entonces cómo se va a aplicar este impuesto. Tendríamos salarios, honorarios, mesadas pensionales, cualquiera de estas, menos la deducción del 1.800.000 pesos de los que les hablé hace un momento, por el 15%, que es la tarifa que se le aplica a este saldo, y así sucesivamente con salarios que van de 2.500.000 a 15, de 15 millones a 20 millones, aumentando por supuesto la tarifa, y de 20 millones en adelante con una tarifa máxima del 20%. Bien. Dentro del concepto de salario, para efectos de la recaudación de este impuesto, tenemos que está comprendida la asignación básica salarial, los gastos de representación, las primas, las bonificaciones, y se excluyen las prestaciones sociales que reciban estos servidores públicos. Bien, continuamos. Bien, también se creó un aporte solidario voluntario también aplicable para los servidores públicos, y como su nombre lo indica, pues es voluntario.
el funcionario público que desee hacer el aporte deberá comunicarlo dentro del término que establece el decreto, que son 5 días antes de que se genere la nómina, para que se le haga pues la respectiva deducción de esos ingresos. Y aplica para salarios que están entre 1.755.000 hasta los 10 millones. Entonces ahí el gobierno ha establecido unas tarifas especiales para aquellos que estén pues interesados en hacer su aporte voluntario. Bien, continuamos. Bien, eso es algo que me parece bien interesante y es que este impuesto solidario puede ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional en materia del impuesto a la renta y complementarios. Entonces, para nuestra declaración podríamos llevarlo como un ingreso no constitutivo de renta y es, pues, es un beneficio interesante para aquellos que tienen que pagar este impuesto creado por el gobierno. Bien, continuamos. Y ya para finalizar un poco, me pareció importante pues hablar no solamente de pronto esas cargas que tienen que asumir ciertas empresas, funcionarios y demás, sino también de cuáles son como esas posibilidades de carácter económico ante las entidades financieras para poder subsidiar de cierta manera pues digamos, toda esa falta de liquidez y la ralentización en las operaciones del sector empresarial. Hay dos líneas de crédito bien interesantes, aunque si se dan a la tarea, bueno, de verificar, las diferentes entidades financieras han lanzado unas líneas de crédito, bueno, cada una con sus características, pero estas están, digamos, me parecen muy benéficas. Una es la línea especial de crédito de Impulsa, Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, que consiste básicamente en que se pueden gestionar préstamos de hasta 100 millones de pesos y que aplica para cualquier tipo de emprendimiento que no tenga más de 5 años de constituido. Se les otorgará 3 años de plazo para el pago de la obligación y un periodo de gracia de 6 meses. Las tasas de interés que se otorgan pues tienen una disminución hasta del 2% según lo anunciado por el gobierno nacional. Además, hay otra línea de crédito gestionada por Fontur, Impulsa y el Banco Agrario que aplica para aquellos emprendedores con menos de 8 años de facturación y también tienen, digamos, como otra alternativa que está enfocada en aquellos emprendedores del agro, personas que trabajan con ese tema agrícola, a quienes se les ha otorgado, se les puede llegar a otorgar plazos hasta de 3 años para pagar y hasta de 12 meses de gracia. Pues bien, esas son las novedades en materia tributaria que pues queríamos compartir con ustedes. Esperamos haber sido lo más concretas y claras posibles y por supuesto que todo este material pues estará a disposición de las personas que nos acompañaron el día de hoy para pues su respectivo análisis y revisión y como lo dijimos al iniciar esta capacitación, esta charla, encontrará en la norma, en la lectura de los diferentes decretos, que existen muchísimas inconsistencias y algunas cosas que deben ser aclaradas, pues en este caso ya a través de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, tal vez podamos sufrir algunos cambios, algunas modificaciones, pues digamos que estas medidas durarán durante el tiempo que se va a tener establecido pues este periodo de aislamiento preventivo. Bien, Natalia, muchas gracias. Bueno, continuamos. Tengo una pregunta antes de pasar a impuestos distritales que me hace Camilo Ochoa y me pregunta a través del chat, ¿qué sucede con el valor de la segunda cuota, me imagino para el impuesto de renta, si ya la compañía presentó la declaración de renta antes de los beneficios de esta resolución? Bueno, es importante primero, para responder tu pregunta, Camilo, saber si se trata de un gran contribuyente o una persona jurídica normal. Digamos que si se tratara de una persona que es gran contribuyente, calificada como gran contribuyente, cuando vaya a pagar la segunda cuota y ya se ha presentado pues la primera declaración de renta, la declaración de renta inicial, se debe tomar el impuesto a pagar, o sea, de todo el impuesto a pagar se tiene que restar el valor de la primera cuota y del saldo se pagará solo el 50% como segunda cuota. Esto si eres gran contribuyente entre el 21 de abril y el 5 de mayo. El otro 50% restante lo debes pagar como tercera cuota, esto de acuerdo a las tablitas que ya vimos anteriormente, entre el 9 y el 24 de mayo.
Entonces, eso es como se hacía anteriormente, normal lo seguimos haciendo normal, simplemente que vamos a tener en cuenta entonces el 50%. Pero si eres una persona jurídica normal que no es clasificada como gran contribuyente, importante que tengas en cuenta que también esa primera cuota va a equivaler al 50% del valor liquidado en la primera declaración, y el saldo, si eres persona jurídica normal, como ya dije, no eres gran contribuyente, lo deberás pagar entre junio y julio de acuerdo con las tablitas que ya hemos mencionado y que están en los decretos. Para mayor facilidad, ustedes vamos a estar remitiendo este material, estas memorias a los correitos. Si ustedes quieren compartirnos sus correos a través del chat, vamos a estar compartiendo este material para que ustedes tengan presentes cuáles son los decretos, cuál es su fecha, cuáles son las tablas, cuáles son los porcentajes y pues que puedan pues tener esa información ahí de primera mano. Bueno, continuamos entonces porque no veo más preguntas respecto de la renta. Y pasamos entonces a las medidas tributarias en Bogotá. Entendemos que hay personas que nos escriben de otras partes del país. Hay una persona que me dijo, por favor, quisiera que me colaborara con cuál es el manejo tributario del tema de renta e impuestos nacionales en Valledupar, de impuestos distritales, discúlpenme, en Valledupar. Tendremos que tener presente, como ya les comentaba Ángela al principio de esta capacitación, el gobierno nacional le dio amplias facultades a los alcaldes y a los consejos municipales, a las asambleas departamentales, dependiendo del caso, para que ellas puedan modificar las tarifas de los impuestos en atención a esta emergencia. Entonces, vamos a tener que tener presente cada una de esas modificaciones que hagan estas autoridades, estas corporaciones. Entonces, en esa medida, no se preocupen, Ángela y yo vamos a estar después de esta capacitación, que el tiempo nos apremia, tenemos muy pocos minutos porque esta capacitación, como les comentamos al principio, es en sentido informativo, es una charla informativa para que conozcan cuáles son las novedades normativas. Digamos que no vamos a entrar el día de hoy en temas de cómo liquidar el impuesto, de qué se trata cada uno de los impuestos, sabemos que hay dudas respecto de eso, pero esa va a ser el tema de otra capacitación un poquito más estructurada, en la que tengamos un poquito más de tiempo para tratar estas dudas específicas que a ustedes les conciernen. Pero en lo que respecta al día de hoy, vamos a estar respondiendo sus inquietudes a los correitos que ustedes nos dejen por interno. Y no se preocupen, todas las consultas van a ser resueltas, las que ustedes nos hagan por ahí el día de hoy. Ángela y yo vamos a dedicar unas horas de nuestro tiempo para eso, para que ustedes se vayan completamente informados. Sabemos que el tiempo es corto y en estas situaciones surgen muchas dudas, pero vamos a estar respondiéndolas todas, una a una, por favor. La consulta que tengan, si quieren, nos la escriben por interno y con su correíto y estaremos dando respuesta, entonces, apenas termine esta capacitación. Procedemos entonces con las medidas tributarias a nivel Bogotá. ¿Por qué Bogotá es tan importante? Porque sabemos que la gran cantidad de personas que se registraron en esta capacitación nos informaron que son de la ciudad de Bogotá, entonces les concierne este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿qué pasó con Bogotá? La Secretaría Distrital de Hacienda, el distrito, mejor dicho, expidió el decreto 093 de marzo 25 del 2020 y adoptó algunas medidas adicionales y complementarias para este tema de mitigar, digamos, los impactos económicos que puede tener el COVID en nuestra ciudad. Ese decreto también está acompañado del decreto distrital 087 del 2020. Vamos a tratar como las disposiciones más relevantes de estos dos decretos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Durante la vigencia del 2020, la alcaldía decidió ajustar el calendario tributario del Distrito Capital para el pago del impuesto predial, anunció algunos plazos extendidos para el ICA, y mediante resolución, eso sí, fijó también unos plazos un poquito más adelante para el tema del impuesto de vehículos. Entonces, empecemos con el tema predial para las personas que están en este momento preguntando en el chat qué pasó con el tema predial. Vamos a este tema. El primer vencimiento estaba para el 3 de abril, como todos sabemos, y actualmente con estos decretos va a pasar para el 5 de junio, es decir, todas las personas de todos los estratos van a tener hasta el 5 de junio para pagar el impuesto con un 10% de descuento. Hasta el 5 de junio con descuento. Pero hay otro plazo diferente sin descuento, como ya lo vamos a ver en una tablita posterior. El día viernes 26 de junio es el plazo sin descuento.
Adicionalmente, la alcaldía dispuso que se pudiera pagar esa actividad a cuotas. Entonces, para las personas que les sirva, que en este momento tengan de pronto su flujo de caja un poquito corto, no estén tan amplias de líquidos, la idea es que puedan pagarlo en cuatro cuotas. Esto como lo definió la alcaldía a través de un sistema, ¿no? Del SPAC, del SPAC, que es el sistema de pago alternativo para cuotas voluntario. Entonces presentarán una declaración inicial a través del portal web. No sé si me están escuchando bien, ¿se perdió la señal? Ok, perfecto. Ok. Entonces, para los contribuyentes que acojan este sistema de pago voluntario en las 4 cuotas que dijimos, vamos a tener 4 plazos diferentes. Para la primera cuota, el 12 de junio, la segunda cuota el 14 de agosto, la tercera cuota el 9 de octubre, la cuarta cuota el 11 de diciembre. Esta información la pueden encontrar en la página de la Secretaría Distrital de Hacienda. Cuando ustedes buscan por Google, sale el tema de calendario tributario de Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, y es lo primero que les sale ahí todo el calendario. Esto siempre y cuando pues, las personas lo liquiden con base en la primera declaración pues, que hayan hecho por el portal web. ¿Qué sucedió con el tema de vehículos? Entonces, para el tema de vehículos, ¿qué tenemos? También van a tener un descuento del 10%, como ustedes pueden ver en las diapositivas, y el plazo será hasta el 3 de julio del 2020. El plazo máximo, sin el descuento que les acabo de comentar, será para el 24 de julio del 2020. ¿Qué sucede? La alcaldía, digamos que tiene presente en su radar que esta emergencia solamente va a durar hasta junio, de pronto finales de junio, y que en julio ya vamos a estar recuperados. Esperemos las modificaciones futuras, porque, pues, según lo que ha dicho la OMS y los órganos de salud mundial, este tema va un poquito más allá, ¿no? Si queremos ser netamente cuidadosos. Entonces, aunque, no sé, propiciemos el aislamiento inteligente, intermitente, por sectores y demás, hay que esperar. No creo que las empresas estén completamente recuperadas para julio, pero digamos que sí es un tema que tenemos que tener presente y pues estar pendiente de las modificaciones que se hagan, si es el caso. En lo que respecta a la información exógena, que sucede también mediante la resolución 8490, esto para la resolución exógena a nivel distrital, ¿verdad? Se aplaza el calendario de reporte de exógena para Bogotá y entonces el plazo será del 1 al 14 de julio. La mayoría de los plazos que estamos viendo van hasta julio, ¿no? Es para tenerlo presente. ¿Qué sucede con el ICA y por qué no está, digamos que en este momento, en esta diapositiva? Porque no hay una resolución oficial de la DIAN en este momento. ¿Qué nos dijo la Alcaldía de Bogotá en varios comunicados? Que el plazo se iba a posponer, como ustedes pueden ver en esta tabla que les estoy poniendo acá, es un screenshot tomado directamente del calendario tributario de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se divulgó a toda la población que pues el calendario para ICA también se iba a aplazar y para retención de ICA también. Sin embargo, la resolución todavía no ha sido proferida. Entonces tendremos que estar pendientes en estos días para saber qué es lo que dice la resolución, si concuerda con los plazos establecidos, obviamente espero que sí. Y eso en cuanto a impuestos distritales. Eso es lo que tenemos, digamos que en cuanto a las principales novedades normativas. Obviamente hay otros temas que se nos quedan en el tintero. Tú me dirás, Ángela, por ejemplo, el impuesto de normalización se nos queda también como por ver. Hay varios impuestos que tendremos que tratar a profundidad. La idea es que podamos invitar a un contador que hace parte también de nuestra firma para que en una próxima ocasión estemos tratando temas puntuales de la operación de cada una de sus empresas, de cada una de las compañías. Esta charla fue meramente informativa. Queremos que ustedes estén actualizados en temas de novedades, ¿no? Que a veces uno, con la expedición de tantos decretos, uno no está como pendiente de lo que tiene que estar pendiente. Bueno, pues entonces la idea aquí es que ustedes estén un poquito actualizados a la fecha. Si surgen modificaciones, se las estaremos comentando igualmente. La idea es que la próxima capacitación sí podamos resolver al lado de un contador esas novedades, digamos, en lo que concierne a la aplicación de cada una de las de los impuestos y demás. Pero por ahora sí es importante que tengamos en cuenta estos. Los invitamos también a estar revisando periódicamente el calendario tributario de la DIAN
Para las personas que no lo tienen, yo quisiera compartirlo acá un momento para que lo revisemos rápidamente. El calendario tributario. Voy a ver cómo puedo compartir esta pantalla. Entonces, quisiera que me confirmaran. ¿Pueden ver? Me confirman por el chat. ¿Pueden ver esta imagen? ¿El calendario tributario de la DIAN lo estamos viendo? ¿Sí? Mil gracias a todos los que están muy pendientes contestando. Mil gracias. Bueno, este es el calendario tributario de la DIAN oficial para el día de hoy. Puede estar sujeto a modificaciones, es importante que las tengamos en cuenta. Obviamente hay temas muy específicos que no tratamos acá, por ejemplo, el impuesto a la gasolina y la CPM. Ustedes pueden ver en este cuadrito, la DIAN se ha tomado el esfuerzo, lo sé de primera mano porque hay funcionarios de la DIAN muy amigos míos que me han comentado el empeño que le han puesto a esto para que sea completamente accesible para todos. Entonces vemos acá los plazos para declarar y pagar el impuesto del anticipo de renta, para los grandes contribuyentes, para las personas jurídicas, para las personas naturales. También están los plazos para declarar y pagar el impuesto sobre las ventas, IVA cuatrimestral para las personas a las que le aplica. La declaración mensual de retención en la fuente, que no surgió una modificación importante en sus plazos, la retención sigue, digamos que hasta el momento normal, pero hay unas modificaciones y la DIAN no las establece acá. Por ejemplo, no sé cuáles de nuestros asistentes el día de hoy trabajen para empresas que tengan estas características, pero, por ejemplo, acá nos dice, aplica para agentes retenedores a quienes se les autorizó el plazo especial y que posean más de 100.000 sucursales o agencias que practican retención en la fuente, o que a su vez sean autorretenedores del impuesto sobre la renta. Entonces, solamente a estas personas se les aplicarán estos nuevos plazos y estas nuevas fechas. Personas jurídicas, me dice una persona, por favor, devuélvase a la declaración de renta de personas jurídicas. Bueno, pues acá la estamos viendo. Para Rafael Álvarez, que me pregunta, puedes entrar igualmente al calendario de la DIAN y revisar muy específicamente el tema. El régimen simple, que ya lo vimos, no sé si hay personas en nuestra audiencia que pues sus compañías o las compañías para las que trabajan estén en el régimen simple, sé que son muy reducidas, pero bueno, importante también tenerlo ahí presente. El impuesto al patrimonio, el impuesto de normalización tributaria. Las personas que no estén familiarizadas con este tema, bueno, ha venido de diferentes nombres en las reformas tributarias, en esta ley de crecimiento económico, viene y ha sido modificado su plazo entonces hasta el 1 de enero de 2020, perdón, los que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2020 o se acojan al saneamiento establecido en la ley 2010 del 2019, la ley de crecimiento económico, entonces el plazo será hasta el 25 de septiembre del 2020. Impuestos sobre las ventas, este cuadrito en especial que vemos acá, este que les estoy señalando con el mouse, es para sectores específicos. Acá vemos empresas de transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles, quienes tengan como actividad económica principal actividades teatrales, de espectáculos musicales en vivo y otros espectáculos en vivo que sean grandes contribuyentes, entonces tendrán unos plazos especiales, igual las personas jurídicas con las mismas actividades, unos plazos especiales, y también el impuesto sobre las ventas. Digamos que esta sí es una medida netamente COVID-19, ¿verdad? Como para, oigan, entiendo que está pasando por un momento difícil en su economía, no hay gente que esté asistiendo a su actividad, entonces importante tener esos plazos si ustedes pertenecen a empresas de estas. Y básicamente estos son los precios de transferencia, también tienen precios especiales para las personas que tengan empresas que tienen vinculados económicos y manejan precios de transferencia. Importante que también revisemos este tema, saber qué cambió, el impuesto nacional al consumo, el impuesto al carbono, gasolina, CPM, y este que ya lo vimos. Entonces, regresando, permítanme un segundo, por favor, por aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla para que ya por fin podamos tú y yo, Ángela, pues primero, dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que pues vinieron a esta capacitación. Veo personas, llegamos a los 210 participantes,
Es una acogida muy buena. Agradecemos a todas las personas por su afecto, por su atención, por su sintonía todo el tiempo con B2B Abogados y Consultores. Agradecemos igualmente a todas esas personas que siguen conectándose día a día con nosotros, que estuvieron en la capacitación, en la primera capacitación de alternativas jurídicas para empleadores según la resolución 21 del 2020 del Ministerio de Trabajo, que también estuvieron con nosotros en la capacitación sobre la UGPP, que también es una entidad que no para y que sigue amedrentando a los contribuyentes vía electrónica. Lo hemos visto todos en nuestra operación. Y ahora los que se conectan a esta capacitación de principales alivios normativos frente a la emergencia COVID, les agradecemos infinitamente su asistencia, su sintonía. Gracias por estar conectados con nosotros en redes sociales. Los invitamos a las personas que son nuevas en estas capacitaciones, en estos espacios, a que se suscriban a nuestras redes sociales. Se las voy a dejar en un momento en el chat, pero por ahora se las recuerdo. Son B2B Abogados y Consultores en Instagram, Facebook, LinkedIn, en www.b2babogados.com. Y en YouTube, por supuesto, nos encuentran en nuestro canal de YouTube como B2B Abogados y Consultores o B2B Abogados y Consultores. Y ahí estamos alimentando semanalmente este tipo de capacitaciones para que ustedes lo tengan a la mano. Como repetí en el inicio de esta capacitación, estos son, digamos que, los mecanismos que estamos utilizando desde B2B para contribuir a que este sector emprendedor y que genera empleo en nuestro país, pues tenga como una ayuda, ¿no? Pueda estar informado de primera mano de lo que sucede. Queremos invitar a todos los contadores, sé que hay muchos contadores en este momento como participantes. B2B está en una convocatoria, necesitamos aliados estratégicos, contadores, asistentes de tesorería, de contabilidad, de sus empresas de gestión humana, que quieran vincularse con nosotros, que quieran tener unos ingresos adicionales. De pronto estamos interesadísimos en su ayuda, queremos generar alianzas estratégicas de valor y a largo plazo con ustedes para pues el desarrollo de nuestra operación y el bien mutuo. Entonces los invitamos a los que estén interesados a enviarnos un correo a gerencia@b2babogados.com o gerencia@b2babogados.com, como lo quieran llamar. Expresando esa intención de ser aliado estratégico y por supuesto estaremos comunicándonos con ustedes para contarles de qué se trata esta propuesta. Y a las personas que se quedaron con algunas inquietudes, que dicen, bueno, Natalia, yo quisiera que me respondieran muchas inquietudes que tengo muy personales, muy de mi operación, por favor respóndanos. Ángela, yo y dos más de nuestros funcionarios de B2B Abogados estaremos respondiendo todas sus inquietudes ahorita en lo que queda de la mañana. La idea es que ninguno se quede sin su respuesta, ese es nuestro compromiso el día de hoy. Y adicionalmente, pues darte las gracias, Ángela, por acompañarnos. Quiero darle también gracias a nuestra CEO, Daniela Gordocerno, que estaba muy pendiente pues con todas estas capacitaciones, a todo nuestro equipo de trabajo de B2B, que día a día está ahí con su granito de arena para hacer lo mejor posible para las empresas y para todas las personas que confían en nuestra experiencia. Mil gracias a todos ellos. Queremos adicionalmente hacer extensiva nuestra invitación para la próxima capacitación que vamos a realizar en alianza con ACOPI. El presidente de ACOPI nos va a estar acompañando, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, para que estemos hablando de un tema bien interesante y se trata de temas civiles, comerciales, societarios, en lo que tiene que ver con contratos de arrendamiento, pagos a proveedores, manejo de divisas, pagos con divisas, todo ese tema que a ustedes les concierne, que dicen como, miren, este tema societario y contractual estoy maniatado, quisiera saber cuáles son mis opciones. El presidente de ACOPI nos va a estar acompañando para que por favor se suscriban a nuestras redes sociales y ahí van a tener toda la información de primera mano. Las personas que quieran tener información de nuestros foros, conversatorios, charlas, capacitaciones, los invitamos a que nos dejen sus correos electrónicos en nuestro chat y vamos a enviarles, a incluirlos en nuestra base de datos y adicionalmente a enviarles toda la información que actualmente estamos enviando. Por ejemplo, nuestro boletín jurídico que se expide quincenalmente para todas las empresas, entonces los estaremos enviando.
Adicionalmente, cuéntenos en el chat qué tema les interesa, qué quisieran tratar. Por favor, B2B, ayúdanos con tal tema importante, no tenemos idea de cómo hacer. Y ahí estaremos para ustedes, acompañándolos con todos nuestros profesionales. Nuestro equipo, como les dije, es completamente integral. La idea es que haya alguno que pueda solventar sus dudas de manera especializada y experta. Agradecemos a todos de verdad su sintonía, su cariño. De verdad vemos por los mensajes del chat tantos mensajes lindos que de verdad les deseamos a todos que en esta contingencia estén felices con sus familias, que estén seguros, que estén a salvo y sobre todo que sus negocios prosperen muchísimo. Ángela, mil gracias. Después de esta charla que me extendí un poco, ¿verdad? No, gracias a todos, gracias a la firma B2B por la invitación. Espero poderlos acompañar más adelante porque pues este es un tema grueso que amerita obviamente mucho tiempo para el análisis. Gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy y pues esperamos que pues este insumo les sirva por el momento para empezar ya a hacer algunas organizaciones, previsiones previas en cada una de las empresas para adoptar decisiones pues de una de las decisiones más importantes que tienen que ver con el tema económico y tributario.